Fondo, con Marta Reyes. ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a Fondo. Y bueno, estos recientes videos difundidos en redes sociales llamados Justicia por propia mano, que reviven el debate de si esto puede responder al hartazgo ciudadano, si a esto se le puede llamar justicia, si debemos justificar la delincuencia por la pobreza y la exclusión en nuestro país. En fin, hoy este análisis y debate hoy en A Fondo. Comenzamos. Y mire, justamente para este debate yo quiero presentar a nuestros invitados de esta tarde. Muchísimas gracias a Saskia Niño Rivera, ella es presidenta y cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto volver a verte. Marta, el gusto es mío, te saludo con mucho gusto a ti y a los panelistas. Muchísimas gracias. Eunice Rendón, muchas gracias, también experta en seguridad y en prevención del delito. Eunice, querida. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos los panelistas. Muchas gracias a todos. Y doctor maestro Fabián Gómez, maestro en Seguridad Pública. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias y por supuesto también a nuestro auditorio que también nos interesa que participe en nuestras redes sociales. Pues empezar con esto que comenzó a difundirse hace algunas semanas en las redes sociales y que, bueno, hay que decirlo, no es un asunto nuevo. Yo creo que varios momentos como este han sido emblemáticos en nuestro país. El caso de Tláhuac, existen algunas películas incluso sobre este tema de justicia por propia mano. En nuestro primer bloque, justamente, paliza, los ladrones, justicia, hartazgo o brutalidad. Yo comenzaría con Saskia Niño de Rivera preguntándole, ¿a esto se le puede llamar justicia? Justo estaba terminando antes de esta llamada, Marta, de escribir mi columna que voy a publicar mañana en El Universal y hablaba de lo lejos que estamos al pensar que un acto de linchamiento como esto es un acto de justicia. Creo que México ha confundido y como ciudadanos hemos confundido la venganza social con un acto de justicia penal. Y primero, y creo que lo más importante es reconocer que el hartazgo social por la falta de acceso a la justicia que tenemos como ciudadanos, especialmente quienes son o quienes somos víctimas de delito, es algo que lleva a este tipo de actos. Pero también el reconocer que este tipo de actos nos alejan de realmente alcanzar. Algo que yo cuestiono mucho en mi columna de mañana es, analicemos la situación de lo que pasó ese día en la combi. ¿Quién ganó? ¿Dónde hay justicia? La persona que está golpeada, encuerada en la calle, está ahorita desaparecida, no saben quién es, no saben si vive, si muere, se hicieron registros en los hospitales, no llegó nadie, y las personas que agredieron también no sabemos quiénes son, no hay absolutamente nada. Lo que hicieron estas personas fue un delito, que es un delito que está tipificado en la ley, que es lesiones. Entonces, ante el robo de un celular, hay otro delito que es lesiones, y hay cero justicia. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender la justicia como el fortalecimiento de las instituciones, el combate de la corrupción y de la impunidad dentro de nuestras instituciones de justicia penal, para entonces volver a regresarle a la ciudadanía esta certeza de que uno, no les va a pasar nada y que están siendo bien cuidados, y dos, de que si denuncian van a lograr realmente hacerle un bien. Yo algo que platico mucho es ese joven, ve que es un joven que asalta o que se mete a robar el celular, probablemente mañana va a salir mucho más enojado. Y esta vez no traía una pistola. Probablemente mañana que salga a hacer esto otra vez, porque seguramente eso va a pasar, va a traer una pistola esta vez. Entonces, yo cuestionaría ¿se le puede llamar justicia? No, nada más no se le puede llamar justicia, pero yo creo que es un gran retroceso que hacemos al momento de pretender que tomar cartas en el asunto de propia mano o hacer actos de linchamiento nos acerca a la construcción de un México más justo. Y aquí ponemos sobre la mesa los niveles de impunidad que existen en el país. Lamentablemente, primero, la falta de denuncias ante la desconfianza ciudadana, y de lo que se denuncia, entre el 97 y el 99% de los delitos queda impune. Yo le preguntaría al maestro Fabián Gómez, para él, esta agresión, porque sí es una agresión a todas luces, de la ciudadanía al delincuente, más allá de ser justificada, ¿considera que es justicia? Le haría la misma pregunta. Claro, yo pienso que este acto, este suceso de la combi, el famoso acto de justicia ciudadana,
tiene que ser analizado en tres enfoques. Desde el enfoque político, el enfoque social y el enfoque jurídico. Jurídicamente no hay justicia. Jurídicamente hay un grupo de delincuentes golpeando a otro delincuente por cometer un delito. Jurídica es un precepto constitucional. El 17 constitucional prohíbe a cualquier persona hacer justicia por propia mano. Inclusive, pero también la Constitución permite la detención ciudadana. Entonces, si los ciudadanos hubieran sido proporcionales, es decir, si hubieran sometido al delincuente, lo hubieran detenido y entregado a una autoridad, hubiera habido justicia. Una detención ciudadana ante un delito inminente que se está cometiendo. Pero ante la desproporcionalidad hay un delito, el delito de lesiones y otros que se puedan ir configurando. Sin embargo, desde el punto de vista social, esto obedece a otro razonamiento. Tenemos que entender que el hartazgo social tiene un origen y una causa muy, muy legitimada. Por un lado, vemos un vacío del Estado en la impartición de justicia, en la procuración de justicia y en la prevención del delito. No es una sorpresa que la confianza en las autoridades encargadas de prevenir en la seguridad tengan unos niveles de confianza tan bajos por parte de la ciudadanía. Estamos hablando que la media nacional de confianza en la seguridad pública municipal está entre los 3 y 4 puntos. Es decir, 3 de cada 4 ciudadanos confían en su policía municipal, lo cual significa que tenemos unos estándares de confianza bajísimos en las autoridades, que es la autoridad más próxima al ciudadano, que es la policía municipal. Su policía local es en la que menos confían los ciudadanos. Entonces, ante este vacío del Estado, lo ocupa primero lo ocupan los delincuentes, y ante el vacío de justicia, el ciudadano va a buscar hacer justicia por su propia mano. Y si no logra encontrar justicia en quien tiene que recibirla, él lo va a seguir cometiendo. Esto es una llamada de atención. Yo, en mi punto de vista, no hay justicia en la combi, pero tampoco podemos juzgar al ciudadano que ya no puede más y que está buscando soluciones a cómo las puede encontrar. Sobre esta última observación, esta última aseveración, no se puede juzgar al ciudadano. ¿Qué opina Eunice Rendón? Bueno, pues como ya se ha mencionado, lejos de ser pues, la justicia por la propia mano, además, pues no está permitido por la propia Constitución, como decía Fabián, ni jurídicamente, ni funcionalmente, también como mencionaba Saskia, porque al final no hay una resolución del caso, ¿no? Yo escribí una columna este domingo en el Reforma, que justamente lo que menciona ahí es, primero creo que es importante subrayar que este tipo de actos se han incrementado. Como tú bien dices, no es algo nuevo, pero sí se han incrementado en los últimos 3 años, se han triplicado este tipo de acciones en donde la gente toma justicia por propia mano, y eso también creo que tiene que ser parte del análisis. Tan solo en esta semana, que el de la combi fue quizá el más sonado, pero hubo 3 o 4 eventualidades, una en Miguel Ángel de Quevedo, otra en Cuatitlán Izcalli, en fin, hubo varias eventualidades en donde la gente llevó a cabo este tipo de actos de justicia en propia mano. Vemos también, incluso en los datos duros, como el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional de la CNDH muestra 2 cosas. Por un lado, el tema de que se han triplicado estos actos en el territorio nacional, pero también muestra que el 77% de las personas, de los mexicanos, están de acuerdo con golpear a una persona cuando es sorprendida en un acto delictivo. Entonces, eso nos deja también entrever la violencia en la que estamos viviendo y el caldo de cultivo que es parte también de nuestra desgracia, ¿no? A mí me ponía una reflexión alguien después de la columna que me pareció interesante, que decía, ok, supongamos que están todos los malos, matamos a todos los delincuentes, a todos los malos, ¿nos quedamos los buenos o nos quedamos los asesinos, no? Entonces creo que eso también tiene que ser parte de esta reflexión, y al final creo que la venganza empieza donde la justicia falta, ¿no? Y según datos del INEGI, como bien se ha dicho aquí, existen 33 millones de delitos al año, de los cuales solo se denuncia poco más del 6%. Existen más de 24.7 millones de víctimas en el país y existe una impunidad enorme, como tú ya decías. Es decir, de los delitos que tenemos, vemos que especialmente en el transporte, se ha incrementado en los últimos 2 años 700% este tipo de delitos, principalmente en la Ciudad de México, que concentran el 91% de estos delitos, y además vemos la impunidad, como te decía, es decir, hay 2 cosas, la impunidad y la cifra negra. Claro. 97% aquí no denunciamos, y hay una cifra negra del 94.7%. En ese contexto hay un asunto que se plantea de manera muy fuerte por parte de la sociedad. Es justo, ahorita que estamos hablando de justicia, que los que tengan que pagar sean los ciudadanos,
que fueron asaltados, que fueron arrebatadas sus pertenencias en muchas ocasiones e incluso golpeados y muchos de sus familiares asesinados, sean los que paguen ante la ley. Me refiero, por ejemplo, al caso de la Combi, en donde hay una demanda en contra de los que golpearon al delincuente. El delincuente llegó a un hospital, nadie lo detuvo ni nada, y los que van a ser demandados y quizá hasta tengan que pagar por esos actos sean los ciudadanos. ¿Esto es justicia? Es lo que pregunta también la sociedad. O sea, es que el Niño de Rivera. A ver, se van a ir encima, pero por supuesto que eso es justicia. A ver, tenemos que entender que tenemos que regresar a la base del Estado de Derecho. Como bien lo dijo ahorita Eunice, las cifras son de terror. En México no se denuncian los delitos y no se denuncian porque la gente no confía. La gente lo ve como un gasto de tiempo, ir al Ministerio Público y levantar una denuncia. La gente es revictimizada. Al momento de ir al Ministerio Público, las historias que escuchas de las víctimas que van a levantar denuncias son de verdad de terror, y eso hace que la gente tenga la necesidad de buscar esta justicia por su propia mano. Pero la realidad es que puede ser muy peligroso, es muy peligroso que un país tome las riendas de la justicia en propia mano. Como lo analizamos en un principio, lo que pasó ahí fue un robo de un celular, que es un delito que habría que ver cuánto cuesta el celular para determinar el nivel de agravio, digamos, en ese aspecto legislativo jurídico. Y por otro lado, la golpiza que le metieron a este hombre, que probablemente por lo que se ve son lesiones que ameriten un proceso penal donde probablemente puedan terminar en la cárcel. Y lo que se generó aquí también en el video que estamos viendo ahorita en pantalla es también una situación de venganza. Entonces ya pasamos también esta parte de decir, bueno, es que me defendí ante que se me quitara el celular. Una cosa es defenderte y otra cosa es ya sacar ese enojo y esa rabia que aparte se vuelve colectiva en la gran mayoría de los casos, porque lo puedes ver en el video de la combi. Primero uno de los jóvenes se sale de la combi así como diciendo yo no quiero tener participación en esto, y de repente cuando ve que tienen sometido al ladrón y lo están golpeando entre varios, se une a golpearlo también y se hace una golpiza donde lo llegan a golpear hasta cuando lo sacan y se sale de la combi este sujeto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea entre la venganza y dónde está la línea entre proteger mis bienes, proteger mi propiedad, defender mi integridad, porque estoy viendo que hay una persona que está haciendo daño, y dónde está la línea entre de plano me da igual y si lo matamos aquí, somos unos héroes? No. Si lo hubieran matado, hay un homicidio por medio. Si ponderamos el homicidio con el robo, que ni siquiera creo que deberían de ser temas que se ponderen, son dos actos delictivos que tienen que ser juzgados de esa manera, lo único que tenemos como factor denominador es que nos alejamos a la realidad de un Estado de Derecho. Y eso creo que es la parte que es muy preocupante. Entonces, por supuesto que sí debe de existir un proceso que se le abra a este tipo de cosas. Y te voy a también decir por qué. Porque cuando tú actúas de esta manera, hubo un caso que un muy amigo mío, Eric López, él es doctor en la Facultad de la UNAM en neurología forense. Él lo mandan a llamar para hacerle un estudio. Una mujer sale de su casa y se ve cómo se lleva a un niño de un kinder, agarra de la mano a un niñito chiquito de un kinder y se va caminando con él. En ese momento la mamá del niño le grita que ella se está robando a su hijo. Y en ese momento todas las mujeres y la gente que estaba ahí linchan a esta señora, una señora ya grande. Llegan las autoridades, logran por suerte sacar a esta mujer de este espacio, la llevan al Ministerio Público para levantarle una denuncia de extracción de menor. Y cuando el equipo de Eric López entra y le hacen una evaluación psicológica a esta señora, se dan cuenta que la señora tiene Alzheimer y que estaba en ese momento en un delirio donde ella pensó que estaba yendo por su hijo a la escuela, ¿no? Que esa es una característica de la enfermedad del Alzheimer, que es constantemente están teniendo como momentos que recurren al pasado como si fueran momentos actuales. No es una mujer que se estaba robando un niño, ya la estaban a punto de linchar, y no fue hasta que no entraron las autoridades y se hizo una investigación integral donde determinaron no solamente que esta mujer no era culpable, pero que es una mujer que tenía una situación de una enfermedad mental, por lo cual hubiera sido una locura
el que esa mujer probablemente no hubiera salido viva del linchamiento que se le iban a hacer. Entonces, qué importante también es tener en ese momento las autoridades correspondientes bien capacitadas para que hagan lo que tengan que hacer para determinar la culpabilidad o no de los sucesos que se dan, porque al final el momento en el que yo me defiendo o veo una cosa y reacciono, tengo una parte del panorama en su totalidad, que eso suele pasar mucho. Claro, ¿qué le respondería, maestro Fabián R. Gómez, a la ciudadanía que se dice sentirse en desventaja frente a los delincuentes? La sociedad dice es que ahora parece que se defiende más a los delincuentes que a la sociedad. ¿Qué le contestaría o cómo lo percibe, maestro? Mira, Marta, yo asumo completamente la pregunta concreta, perdón que la retome, si hay que juzgar o no al ciudadano, es no juzgarlo. Sería ser más indiferentes todavía como Estado o autoridad ante el ciudadano que está supliendo la responsabilidad que tengo yo como Estado. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es parar la indiferencia y que el gobierno del Estado, ¿por qué el Estado? ¿Por qué responsabilizarlo directamente? Porque el monopolio de la fuerza, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la impartición de justicia recae directamente en el Estado. Y si el Estado no cumple esas funciones, habrá un vacío que alguien tendrá que llenar. Entonces, si el ciudadano tiene que tomar estas acciones, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar nuestras acciones y darnos cuenta como Estado de en qué estamos fallando. No tenemos es increíble la falta de inversión que hay en profesionalizar policías. Es increíble la falta de inversión en la procuración de justicia, en la profesionalización de los responsables de prevenir el delito, no solamente en cuanto a autoridades que previenen el delito, sino estrategias de prevención en la raíz social, en el tejido social. La inversión en la prevención de valores, en la generación de valores, en la generación de cultura, pues de la legalidad es inminente. Entonces, si como Estado yo soy indiferente a ese tipo de acciones, no puedo ser ahora letal con ciudadanos que están haciendo, pues de alguna u otra forma, detención y defensa. Sí, falta un tema de proporcionalidad. Es decir, no puedo, lo someto, lo detengo y lo presento ante una autoridad. Está de más la golpiza que le estás poniendo, pero es un síntoma de hartazgo que el Estado, en vez de generar mayor rechazo hacia el propio Estado, pues tiene que empezar a darse cuenta que le está rebasando la ciudadanía, que la exigencia le está rebasando, porque estás viendo delincuencia a todos los niveles. Pero entonces... estamos hablando... ¿Perdón? No, aquí entonces, en conclusión de esto que estás comentando, maestro, es que el Estado no tendría que sancionar tampoco a los agresores de los delincuentes, digamos, dejarlo pasar porque yo soy ineficaz, ¿sí? ¿Como Estado? Yo creo, sin duda, que tenemos que ser conscientes de hacer justicia. No solamente lo legal es justo, Tenemos que, lo has visto tú en leyes de amnistía, leyes donde se otorga el perdón a mucha gente que ha cometido cierto tipo de delitos. Bueno, pues a final de cuentas, tenemos que asumir que las consecuencias de nuestra indiferencia como Estado y nuestra indiferencia hacia medidas tomadas para la prevención del delito, aquí están. Entonces, yo no considero que se deba juzgar a esa gente, sino que se debe reforzar todas las medidas para combatir a la delincuencia. Eunice Rondón, tengo 40 segundos para corte. Te veo que haces ahí. ¿Quieres intervenir? Sí. Doctora. Sí, es que creo que es un tema muy, o sea, es decir, la línea es muy delgada, pero sí se castigan esos delitos. Mira, yo tengo un chavo en la cárcel que se peleaban y él se le fue a golpes y mató al vecino. Entonces hubo dos muertes y uno en la cárcel. Entonces también fue por el coraje, por el momento. En fin, creo que es difícil y al final lo importante es entender que los criminales no salieron de otra sociedad, son producto de la nuestra, de su desigualdad que excluye y estigmatiza y de un sistema social que no da las mismas oportunidades a todos y por supuesto, como decía Fabián, de una falta de Estado de Derecho. Y aquí la acción colectiva creo que nos está dejando desprotegidos frente a la inseguridad. Y justo hasta ver parámetros. Estamos cada vez viendo más grabaciones de autobuses que son robados, etc. Pero ¿por qué esas cámaras no están conectadas al C4, a las diferentes autoridades para que realmente puedan en el momento atenderlas y no lo que nos dicen ahora? Voy a ver el video y a ver si luego encuentro al delincuente. Entonces creo que hay muchas cosas, muchos vacíos que se llenan por las personas, ¿no?
Claro, y que estos dos temas que planteas en esta intervención los vamos a tratar más adelante a gran detalle en los diferentes bloques. Justamente regresaremos en nuestro segundo bloque con el tema de si la pobreza se debe criminalizar, si se debe justificar el delito por pobreza y exclusión en el país. Regresamos en este debate a fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A ti. Estamos de regreso en A Fondo discutiendo este tema de la justicia por propia mano. Segundo bloque, pobreza, exclusión y delito. Miren, nuestra red social está participando, nuestro auditorio, gracias por sus comentarios. Más adelante los iremos también platicando aquí en este espacio y respondiendo directo allá en redes sociales. Justamente este tema también se dio en las redes sociales, la discusión de si se podía justificar el delito a través de hablar lo que decías hace un momento, Eunice Rendón. Esta gente, estos delincuentes, no salen de una sociedad ajena a la nuestra, somos la misma sociedad y justamente las desigualdades, las inequidades sociales son las que para muchos detonan la delincuencia en nuestro país. Muchos señalaban en las redes sociales que esta es una romantización del delito. ¿Qué opina el maestro Fabián Gómez? Mira, Marta, el tema de asumir que la pobreza está relacionada con la delincuencia está ya plenamente superado. No podemos criminalizar no podemos criminalizar la pobreza y está descartado por completo que existe una relación de causalidad entre pobreza y delincuencia. Mucha gente habla de falta de oportunidades, pero estamos perdiendo de vista que el delincuente es delincuente en todos los niveles. Porque tendríamos que determinar qué oportunidad es buena para mí, para que yo opte por delinquir o no delinquir. Qué tan buena tiene que ser la oportunidad para que yo no salga delincuente. Entonces, con esto quitaríamos el mérito a cualquier persona que se haya habido mermada en oportunidades y que haya logrado salir adelante. No podemos hablar de falta de oportunidades, más cuando los delitos que estamos viendo, voy a hacer una distinción aquí. Primero estamos hablando de delitos cometidos en transporte público, en vía pública, en taxistas, en mucha gente que no tiene nada distinto a los delincuentes, que las mismas oportunidades que están padeciendo, para bien o para mal, están en la misma situación. Entonces, hablar de que el delincuente es delincuente por falta de oportunidades, exclusión o pobreza es una falsedad. El delincuente es delincuente por falta de valores y por falta de una instrucción inicial que lo haya orientado a un buen camino.
porque del otro lado estamos viendo también, como vemos videos de linchamientos, estamos viendo también todo el tiempo las noticias recientemente de funcionarios, ex servidores públicos y gente, proveedores inclusive de gobierno, que con mucho dinero, con un estatus social muy distinto, también roban comisiones, roban moches. Dime qué falta de oportunidades encuentras en esos delincuentes. Estaríamos rompiendo la regla de que a falta de oportunidades hay delincuentes. Claro, aquí una gran diferencia obviamente en materia de oportunidades de los delincuentes llamados de cuello blanco, etcétera, que de esta gente que roba en la calle, etcétera, ¿no? Y que finalmente aquí lo que creo es que se está atentando de una forma muy directa al patrimonio y a la vida del ciudadano. Creo que el ciudadano lo siente un poco más directo. Yo le preguntaría a Saskia Niño de Rivera, que ha luchado mucho en este país por justamente el tema de reinsertar a las personas que cometieron algún delito y una segunda oportunidad para todos ellos. ¿Cómo le explica uno a la sociedad o cómo le obliga uno a la sociedad a tener empatía con quien le arrebata su pertenencia que tanto le ha costado trabajo, a quien a lo mejor le mata a un familiar por un celular o a quien viola a su hija? ¿Cómo se le pide empatía a la sociedad respecto a eso? No estamos oyendo a Saskia Niño de Rivera. Si pudiéramos, a ver si podemos modificar. Ahí está, gracias. Yo creo que sumando a lo que Fabián está diciendo, sin duda no podemos criminalizar la pobreza, pero sí tenemos que entender el entorno en el cual vienen las personas que están en prisión, porque lo que sí hemos hecho es criminalizado la pobreza en la cárcel. Porque esas personas, esos políticos, cada vez más, pero realmente esas personas con dinero que cometen delitos no se ven adentro de la cárcel. Son gente que por la misma corrupción que tiene el sistema de justicia penal no llegan a tocar una cárcel. Y lo que sí podemos hacer es hablar de los contextos de la pobreza multifactoriales que pueden llegar a traer violencia de género, adicciones, zonas marginadas, donde hay faltas de oportunidades, y eso también sube las posibilidades en cual una persona cometa un delito. Lo que sí creo que no podemos hacer de ninguna manera es hablar de la delincuencia como un factor común. Hay que hacer un desglose de si el secuestrador secuestra por necesidad. No. Porque si sí, harían un secuestro y dejarían de secuestrar y con eso vivirían un buen rato. Claro. Pero sí, la realidad es que en México sí hemos criminalizado la pobreza porque la cárcel está llena de gente que de alguna manera ha tenido muchas carencias a lo largo de su desarrollo, carencias que el Estado mismo ha fallado, no solamente económicas. Te podría decir, por ejemplo, de las mujeres, te podría decir 8 o 9 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual o física a lo largo de su desarrollo. Claro. Y tampoco estuvimos ahí como país para defenderlas en el momento de que estaban siendo prostituidas a los 5, 6, 7 años de edad, por ejemplo, porque esas son las historias de las mujeres que tenemos adentro de la cárcel. Entonces creo que tenemos que generar esta corresponsabilidad ante el combate de la delincuencia que tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque, que es aceptar que por más que tengamos ganas de golpear a un ratero, eso no va a cambiar, eso no nos acerca a un México más justo, donde estemos buscando la construcción de paz de manera colectiva. México tiene, y yo creo que la falta de acceso a la justicia nos ha llevado a un pensamiento individualista y tenemos que empezar a pensar de una manera colectiva, donde pensemos qué es lo mejor para nosotros como sociedad. Entonces, es complicado acercar temas de reinserción social con la ciudadanía porque justamente la gente está muy enojada. Pero si entendemos la necesidad de llenar esos programas y esas fallas que hemos tenido con la población que bien o mal hoy está en la cárcel, sí es una responsabilidad colectiva. El delito no y justificarlo no, pero dar las oportunidades de generar programas de reinserción y que estas personas puedan regresar a una realidad distinta, y algo que lo vemos todo el día con el trabajo que hacemos con adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo. Nosotros trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley que tienen delitos graves. Sí. En promedio, nuestros adolescentes agarraron una pistola por primera vez a los 8 años de edad. Un niño, para mí, con una pistola a los 8 años de edad, es un niño todo menos culpable. Y eso es donde tenemos que hacer una reflexión, porque si México pretende hablar de construcción de paz, tenemos que empezar a hablar de cómo, como sociedad y de manera colectiva, vamos a sacar este país adelante.
Con esto que estás diciendo del niño a los 8 años con una pistola como una responsabilidad social y con una parte de tu columna, Eunice Rendón, que hace rato nos comentabas, hiciste en el diario Reforma, en donde dices, deseamos el castigo inmediato sin pensar qué debemos hacer para reducir los factores de riesgo que conducen a las personas justamente al tema del delito. Aquí lo que seguramente se estará preguntando el ciudadano común y corriente, la sociedad de a pie, es, bueno, ¿y yo qué? O sea, si no hay reinserción social, yo no tengo nada que ver. Si esta gente no tiene oportunidades, yo no tengo nada que ver. Yo me parto todos los días para darle a mi familia de comer también. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar los platos rotos de un Estado fallido y de lo que cargan esas familias que insertaron desde el principio en sus familias rotas a seres humanos, ¿no? Eso es lo que observa la sociedad. ¿Qué le contestarías a esa respuesta, a esa necesidad de respuesta social? Creo que escuchamos, no se escucha. Eunice Rendón. No. No. El micrófono, ya. No. Creo Otra que lo vez, que aquí hay que observar, pues es que efectivamente no hay respuestas sencillas, ni hay factores causales directos, es decir, y únicos, sino que es un sistema de factores de riesgo. Y se hablaban que si la pobreza, la marginación, yo creo que muchas de esas cosas son factores de riesgo. Y es muy importante lo que ya se decía aquí, no criminalizar la pobreza, pero y no es un factor determinante. Sin embargo, sí hay varios, sí es el cúmulo de esos factores de riesgo lo que ocasionan el fenómeno delictivo. Y yo entiendo que la gente, por un lado, está frustrada, está enojada, tiene hartazgo y entonces está dispuesta a ocupar el vacío en la que la autoridad ha dejado y que nos ha dejado a nuestra suerte, ¿no? Pero por el otro lado, creo que la reflexión también tiene que ir en el tema de este deseo de castigo, con lo que decíamos, ¿no? Se confunde la venganza y el odio con la justicia, y no se trata de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, satanizamos a las personas, deseamos el castigo inmediato de estos delincuentes, sin pensar, como decíamos, ¿qué hay que hacer para evitar que más personas se involucren en el factor criminal? Hace algunas semanas también se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pero sin contar ni proponer un sistema real de reinserción social. Entonces estamos teniendo todas estas reflexiones a medias y quiero que es muy importante que quede claro que el castigo no reinserta a nadie. Eso creo que es lo más importante comunicarle a la audiencia. Por el contrario, lo que hace el castigo es aumentar el rencor, los malos sentimientos y la violencia misma. Y no se trata de exculpar al delincuente ni echarle la culpa al que tuvo que defenderse con su propia mano, sino de entender que esto es un tema en donde las instituciones nos están incumpliendo, pero que finalmente todo esto viene de un caldo de cultivo social en donde todos y todas tenemos una responsabilidad. Entonces yo creo que también todos debemos de pensar, y otra cosa que se mencionaba ya aquí muy importante, desgraciadamente la justicia en nuestro país no es justa, es decir, no es igual, pareciera que hay un doble rasero, ¿no? Y lo vemos ahorita muy claro. ¿Dónde está Lozoya? Que es un gran criminal, que hizo mucho daño a la nación con todo lo que robó, y está en su casa ahí muy feliz, pero si Lozoya tuviera otras condiciones y otro fuera su contexto, por ejemplo, el Mencho, que viene de un contexto también difícil, pues ese sí hay que castigarlo con un doble rasero. Y creo que muchas de las personas, como bien dice Saskia, que encontramos en prisión, vienen de ahí. Muchas de estas personas también, hay casos, hay gente que tampoco debería estar en la cárcel y está, porque al momento que lo metieron no tuvo, se equivocó, en fin, y termina mucha gente también, muchos inocentes también de forma injusta en la cárcel, solo para entender cómo el sistema está podrido en sí. Entonces es una reflexión, creo, también desde lo social, entender que finalmente lo que nosotros queremos, si queremos que un delincuente o alguien que ya cometió un delito no lo vuelva a hacer, tenemos que poner todas las herramientas a la mano del sistema penitenciario y del sistema de reinserción social para sacar mejores personas de las que entraron eventualmente a la cárcel. Y hoy, desgraciadamente, es al revés, salen peores personas de los que entraron, ¿no? Y eso creo que deja muy claro cómo hoy está todo un poquito al revés, ¿no? Y la gente hace muchas autosoluciones, ¿no? Ya decíamos, esta fue la más extrema, pero si tú le preguntas a la gente que ve en el camión, pues llevan 2 monederos, 2 celulares por si le roban, porque ya saben que eventualmente va a aparecer un ratero ahí, se esconden las cosas, en fin, y creo que eso es lo que hay que obligar a la autoridad. Yo lo que esperaría, Marta, y con esto cierro este pedazo, algo muy importante, hemos visto toda esta crítica, nos peleamos unos contra otros, que si es un tema social, que si no, pero veo mucho menos en la discusión una obligación de la autoridad que ya debería estar presentando
¿qué va a hacer ante estos delitos? ¿Cómo va a cuidar mejor el transporte público? ¿Cómo va a hacer que esas cámaras realmente funcionen? ¿Y cómo nos va realmente a atender y a responder a sus ciudadanos? Y eso lo veo un poquito más lejos de la discusión pública hoy. Por supuesto. Oigan, tenemos que hacer una pausa rápidamente, regresamos y sí me gustaría más adelante hablar de esto. ¿Qué le decimos a esa sociedad que exige justicia y que parece que no la está encontrando? No parece, no la está encontrando. Regresamos rápidamente en este debate a fondo, no se vaya. Bueno, de regreso, riesgo de que la violencia se normalice y se generalice. Antes de seguir con este bloque, yo le pediría que a Saskia Niño de Rivera que nos comente lo que yo preguntaba hace un momento. Nos señalan ustedes como especialistas en seguridad, en reinserción, en procuración de justicia, en prevención del delito, que hay parte de esa delincuencia que es producto de las desigualdades, de las inequidades, de la exclusión, de un sistema de reclusión completamente fallido en el país. Y yo les decía, mucha gente dice, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué responsabilidad tengo de eso? Porque yo soy quien está pagando los platos rotos. Así también nos lo están manifestando aquí en las redes sociales. ¿Por qué la sociedad tiene que pagar los platos rotos? Pues del delincuente de cuello blanco, como es Lozoya, y que lo hemos mencionado en esta mesa, como del delincuente común que asalta y mata en la calle por un celular o una cartera. ¿Qué le respondemos, Saskia, a esa sociedad que dice, yo por qué tengo que pagar esos platos rotos? Yo creo que es un pensamiento bastante justo en un aspecto de determinar que no se vale, ¿no? Que no hemos hecho nada igual y de manera individual. Yo creo que vale la pena que como primera acción entendamos que somos parte de un colectivo. Somos mexicanos y somos mexicanas que estamos viviendo el México actual absolutamente todos. Y a veces no nos damos cuenta en estos acciones tan precisas cómo también somos parte del problema y somos parte de ese México injusto. Desde la omisión que tenemos, ¿no? ¿Cuántos no nos despertamos todos los días y hacemos muy poco por nuestro país y por mejorar las condiciones de nuestro país? ¿O cuánto somos parte? Alguna vez me tocó escuchar una conversación de una mujer que le acababa de dar una mordida a un policía y se estaba justificando al llegar con sus amigas tarde porque la había parado un policía porque se pasó un alto.
y en ese momento empezaron a hablar, acaban de detener a Javier Duarte, y en ese momento empezó a hablar de la locura de lo de Javier Duarte y cómo no podían creer cómo Javier Duarte había saqueado de esa manera a Veracruz. Y yo en mi pensamiento era, pero tú eres lo mismo que Javier Duarte. El que le hayas dado 100 pesos, 200 pesos, lo que le hayas dado a un policía para que no te levantara una infracción o no te llevara tu coche al corralón en ese momento, te pone y te hace parte del problema. Todas esas personas que de alguna manera celebran, por ejemplo, las golpizas que se dan en los linchamientos o incluso los asesinatos que se dan en los linchamientos, son parte del problema también. Y también hoy somos parte del problema. Las cifras están. ¿Qué hacemos nosotros para ser parte de esa solución colectiva? Y también el entender que el México de hoy es consecuencia de muchos años de una sociedad con un pensamiento completamente individualista. Entonces, quizá no tengamos culpa directa de que nos pase algo a nosotros como tal, pero es momento de que empecemos a pensar que no se trata únicamente de nosotros, sino del México que entre todos estamos aspirando. Las cifras están, hoy más que nunca las cifras de pobreza extrema están en los cielos, hoy más que nunca las cifras de violencia están en los cielos. Cada mes es un mes donde tenemos más feminicidios, donde de los secuestros, bueno, ya ni se habla, los asaltos, la inseguridad que siente la gente, y estamos actuando de dos maneras, ¿no? Nos estamos volviendo más individuales. Yo quiero estar bien, con que yo esté bien, con que yo pueda sacar mi ira golpeando a este delincuente en este momento, yo estoy bien, pero no nos damos cuenta en cómo este acto influye o no influye de manera social. El hecho de, como lo estamos viendo en pantalla ahorita, decir yo voy a denunciar o no voy a denunciar. Justamente ahorita estoy escribiendo un libro sobre el secuestro en México, que acabo de entrevistar a una serie de víctimas de secuestro y muchas me decían, al final ya no denuncié porque se vuelve muy desgastante. Y yo puedo entender el desgaste que implica emocionalmente el denunciar que te pase algún delito, por ejemplo, pero también hay que traducir el no denunciar qué es, que son un grupo de secuestradores siguen operando de manera impune porque no hay quienes los denuncia. Entonces, creo que ese pensamiento colectivo es algo al cual tenemos que aspirar para lograr un proceso de paz en México y empezar a ser mucho más empáticos. No necesito que me pase a mí, no necesito que me asesinen a una hija a mí, no necesito que me asalten a mí, no necesito que me violen a mí o me secuestren a mí para yo entender que si se lo hicieron al prójimo es un problema mío también, ¿no? Y creo que con esa compasión, con esa empatía, podemos cambiar la forma en la que estamos operando y entonces hacer la parte que sí nos toca. ¿Cómo leemos, Fabián Gómez, cómo leemos la conducta que se ve repetidamente en estos videos en las redes sociales? Que decimos, vimos los de la semana pasada, pero también se comenzaron a difundir los de hace algunos años, los de Tláhuac, en fin. ¿Qué vemos detrás? ¿Qué ve como maestro en seguridad detrás de esta actitud social en esos videos? Pues vemos, como menciona, de entrada como menciona Eunice, la encuesta esta que hace Derechos Humanos, me parece que es en COBE, es en COBE que el 77%, sí, Eunice, el 77% de ciudadanos ve de forma positiva el linchar o el golpear a algún delincuente que es detenido en flagrancia. Pues lo que vemos es inclusive date cuenta, ¿cuánto tiempo tardan en llegar las autoridades mismas a los linchamientos o a estos actos de violencia? Por ahí declaraban, ¿no? Que si el ladrón de la combi, ¿cuánto tiempo tenía que pasar o qué tan lejos estaba un policía para que pudiera intervenir? Los gritos, cualquier situación al respecto, pues te da cuenta del reflejo. Esos delitos de robo a transporte público están concentrados, también como lo mencionó Nice, en un alto porcentaje. Es el delito más ocurrido. El asalto en vía pública, el robo en calle y el robo a transporte público es el delito más cometido del país. Se concentra en 4 lugares: el área metropolitana del Valle de México, el área metropolitana de Toluca, o sea, el Estado de México es un caos, el área metropolitana de Puebla y el área metropolitana de Villahermosa y el área metropolitana de León, Guanajuato. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo? O los ciudadanos, es una exigencia al ciudadano, pedirle directamente al ciudadano que nos está viendo, ¿qué está haciendo tu presidente municipal y qué está haciendo tu gobernador para atender este delito? Porque ni siquiera se está atendiendo, entonces, este delito que es el linchamiento o las lesiones provocadas al delincuente que cometió el delito, ¿no?
Entonces, ¿cuánto tardan en llegar las autoridades? Y si hay alguna estrategia para prevenir este delito que las cifras año con año o trimestre con trimestre, porque depende de qué indicador veas, si es el ENS o el MVP, te están diciendo por aquí es. Los tomadores de seguridad no hacen caso, por aquí es. Te están diciendo, este es el delito más frecuente, ¿qué estrategia tienes? Eso es lo que tiene que hacer el ciudadano. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Marta, pues es prácticamente la indiferencia de las autoridades. No están ni para bien ni para mal. Claro, en este bloque que estamos hablando de violencia generalizada, yo quisiera que pudiéramos expresarle y darle una luz a quien nos esté viendo como parte de la sociedad, de qué riesgo estamos corriendo, como decía Saskenio Rivera, no en lo individual, sino en lo colectivo, de normalizar tanto el delito como la reacción social violenta que vimos en los videos. ¿Qué corremos de riesgo socialmente, Eunice Rendón, de permitir y aplaudir esto? Como dice esta encuesta, el 77% lo aprueba. Pues creo que el riesgo más importante es de ser una sociedad completamente violenta. La violencia es un tema que se replica, o sea, quien crea que se acaba en el momento que tú ya hiciste esa venganza, está equivocado, eso va a regresar, o sea, al final lo vemos incluso en la violencia familiar, por ejemplo, en un tema tan común que tenemos muy cercano todos, ¿no? Siempre cuando hay un papá que violenta a la mamá, muy probablemente, que hay violencia seguramente también con los hijos, muy probablemente ese hijo es el que va a la escuela y comete bullying, el que comete acoso escolar, porque es una conducta que se replica. Entonces, primero que nada, decirle a la gente que aunque estemos hartos, aunque tengamos todo este sentimiento de odio, venganza, y esto aunado a la crisis económica, al momento, a todo lo que estamos pasando, a la pandemia, en fin, a todo lo demás que está alrededor de las vidas de las personas, de todas formas hay que entender que eso no soluciona nada. Matar a golpes a alguien no soluciona nada. Simplemente, pues a lo mejor vamos a calmar nuestro odio, pero finalmente no hay una solución de fondo. Y creo que eso es lo importante, entender cuáles sí son las soluciones de fondo para que entonces dejemos de vivir este tipo de episodios violentos y la gente no sufra esas injusticias que hoy aparte en el transporte público, repito, creo que es un tema que ya tenemos que ver una estrategia mucho más certera, porque es un delito cercano a la gente que duele, la gente tiene que utilizar este transporte para moverse, por eso creo que es una de las cosas más urgentes de revisar a nivel nacional y a nivel local en los lugares que está sucediendo, pero también, por ejemplo, pensar, recordemos hace algunos años, no sé si recuerdan, cuando el senador o diputado, no me acuerdo, Preciado, del PAN, proponía que como la autoridad no puede hacerse cargo de nosotros y está muy mal en temas de seguridad, nos armáramos todos y que era en defensa propia, era su lema. Entonces, que todos podemos tener pistolas y armas para defendernos por el vacío que hay de la autoridad. Y eso mucha gente le hacía eco, o sea, aunque suena, para muchos de nosotros suena terrible, pero a mucha gente le hacía un eco de, claro, tiene razón, hay que tener la pistola porque como el policía no me defiende, yo tengo que tener mi arma para defenderme. Y eso, primero que nada, pues es